Amigos, muy buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros, por su sintonía, por tomarse el cafecito temprano con este equipo de mujeres y hombres que desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, preparamos este espacio de 2 horas para analizar y actualizar datos informativos en una agenda dinámica que lleva a que, aunque hoy sea viernes, haya mucha, pero mucha información. Hoy es 26 de agosto. Saludos para todos ustedes. Tenemos Consejo de Ministros esta noche. Por lo tanto, estaremos pendientes en una jornada que seguro dará mucho de qué hablar. El presupuesto general del Estado, la ley de presupuesto se ha propuesto modificar. Hay una modificación ya oficial, o en este caso una propuesta de modificación oficial por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a hablar de eso y demás. Hoy vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de crianza respetuosa, vamos a hablar de arte y espectáculos, porque ¿qué es la vida sin el arte? ¿Qué es la vida sin la música? Dicen algunos filósofos que la vida sin música es un desperdicio. Y hoy vamos a tener acá a 2 respetadas actrices que han hecho parte de un musical que ha dado mucho de qué hablar y que, si no me equivoco, estuvo también ayer o estará este fin de semana en Santiago. De todo eso hablaremos en Despierta con CDN. Este equipo está listo para acompañarles. Héctor Marte, Nelson Rodríguez, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Catherine, Nelson, a todo el equipo de Despierta con CDN, a los televidentes. Hoy es viernes, como dice Nelson, viernes de combustibles. Se supone que hoy se mantiene o se retoma el subsidio porque se había suspendido la semana pasada. Hay un trabajo en el periódico El Caribe sobre el tema. Tú mencionabas el encuentro con ministro, que no es un consejo, pero es un encuentro con ministro que tiene el presidente esta noche, importante. No es consejo como tal, ¿no? Bueno, dice que sí, que es una reunión de consejo de ministros. Exacto, sí, exacto. Es el consejo de ministros. Hay otra actividad en agenda importante del presidente a las 10 de la mañana, que con esto se va a dar inicio ya formalmente a la entrega de utilería escolar de parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, pero se va a hacer un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Eso va a ser en la escuela primaria Patria Mella en Santo Domingo Este. O sea que con esto se inicia la entrega de utilería con miras ya al inicio del año escolar. Mucha gente comprando útiles todavía. Buen día. A propósito, el presidente va el domingo para San Juan. El gobierno le ha prestado mucha atención a ese encuentro. Incluso están invitando a la prensa. Hay guagua, atención, tomate de guagua a las 5 saliendo del palacio. Ya el director del INDRI adelantaba aquí que va a haber el anuncio de una presa, una cuestión. San Juan de la Maguana. Siempre que va a San Juan el presidente hay un tema. Vamos a ver cómo le va ahora. Y espero que en el fin de semana ningún funcionario se le antoje dar unas declaraciones que desentone, que desenfoquen. Porque esa ha sido la tónica. O sea, el mensaje comunicacional del gobierno, que va enfocado en que vamos bien, en que vamos mejorando, lluvia de realizaciones, siempre viene un funcionario y lo daña. Petróleo, 93,23. Es decir, que hoy habrá más subsidio. Ya lo dijo Vito, mientras esté más de 85 va a haber subsidio, que pasó hace rato por los 27.000 millones. A propósito de millones y del presupuesto complementario, el gobierno está decidido a mantener los subsidios. En la reformulación del presupuesto hay unas estimaciones de 66.000 millones de pesos de ingresos y además el gasto, el estimado es 114.000 millones, pero atención, la 2/3 parte de esos 114.000 millones es para subsidios, el 67.4% para subsidios. Es decir, que el gobierno está decidido a terminar su año a subsidiazo limpio. Este año no hubo reforma ni fiscal ni tributaria de ningún tipo. Ni habrá. Ni habrá, ya lo ha dicho, el gobierno no quiere problemas de ningún tipo. Y no hay más endeudamiento tampoco. Bueno, en el presupuesto complementario no hay nuevas deudas. Lo que quiero decir es que el presidente no quiere problemas, pero este era el año para hacer cualquier jaloncito. El ajuste fiscal tenía que haberlo hecho el primer año.
De una vez, año. apurar O sea, temprano ese trago amargo. Si la voluntad era esa, pero lo que pasa es que la respuesta cuando uno dice esto es, pero Catherine, estábamos metidos en una crisis, estábamos en medio de la pandemia. No, claro que sí, entonces pero uno lo comprende, pero la verdad es que el momento era ahí. ese trago amargo había que apurarlo temprano. Claro. O de lo contrario este año, pero ya no Puja habrá. ese no habrá muchacho de ocasión. 12 libras. El año próximo, el 23, es un año preelectoral. No, y y la eso no lógica se que se puede está aplicando para no crear fricciones ahora, roces de ningún tipo y con ningún sector, el año que viene se va a potenciar esa lógica. Un subsidio de los combustibles, que eso hay que revisarlo, señores. Ya va por 40 mil millones. No puedes, no, el combustible va como por 28, 28 más o mil. menos. el de los combustibles propiamente, pero los subsidios en sentido general se van a meter en un ratico en los 50 mil millones. Lo que quiero decir que Ayer el me pasaron subsidio una no proyección. puede ser generalizado, eso lo ha analizado gente que sabe. Ahí se subsidia al que lo necesita. ¿Al que no? Al que no lo necesita, al que lo necesita solo un poco. Al gran empresario, al gran industrial. Bueno, pero el gobierno sigue con su subsidio y ahí está el presupuesto complementario que se esperaba. Entremos propiamente en materia de hoy viernes 26 de agosto y lo hacemos con los titulares. Francisco Medrano nos presenta a continuación las portadas del Caribe y CDN. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Héctor. Saludos para Catherine, para Nelson y los amigos televidentes que como cada mañana siempre están en sintonía con este segmento en Despierta con CDN. Vamos rápidamente a verificar qué tiene el periódico de nuestra casa, El Caribe, en este viernes en su portada del día de hoy. Hablamos de partidos, ya que, bueno, en este periódico estaremos hablando ya que no priorizan la aprobación de leyes electorales y pese a que la Junta Central Electoral dice que urgen, las principales organizaciones no le dan calor a las cámaras legislativas. En otro tema, las autoridades ocupan armas y dinero en allanamiento realizado en Santiago. En materia económica, en el Congreso Nacional hay 1.351 millones de dólares en 8 préstamos. Los empréstitos con organismos internacionales están destinados a políticas de desarrollo, al sector eléctrico y educación. Y cerramos esta portada del periódico El Caribe con noticias de salud y es que 1 millón de personas han muerto por COVID-19 este año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora a continuación a presentar la contraportada en la mañana de hoy del Caribe y lo hacemos con República Dominicana que derrotó anoche en la representación de Panamá 70-61. Ángel Luis Delgado y Eloy Vargas lideraron anoche el triunfo del partido en el Palacio de los Deportes que estuvo a casa llena. Y ahora la invitación esta mañana es también para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do para que usted se entere de otras informaciones del mundo y también a nivel local como esta, de que República Dominicana mejora el sistema de vigilancia epidemiológica tras la pandemia del COVID-19, de acuerdo con los datos ofrecidos por Salud Pública. En otra información, a la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que llamó como un vulgar delincuente a Rafael Cano, principal testigo en el caso Medusa. Y cerramos con una noticia de película, y es que las autoridades policiales detuvieron a un atracador en Moca que intentó asaltar a la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos con una máscara. Los detalles de esta y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do. También la invitación para que adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Héctor, retorno contigo. Gracias, Medrano. Feliz fin de semana. La editorial de hoy del Caribe recuerda que entramos en el tramo crítico de la temporada de huracanes. El miércoles cumpleaños David y el sábado próximo San Zenón. Se me enferma el corazón cada vez que oigo eso. El tiempo con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya es viernes, antesala del fin de semana y tendremos durante los próximos 3 días un panorama parcialmente nublado en sentido general, pero también podrían ocurrir precipitaciones en República Dominicana
Les cuento cuáles fenómenos estarán incidiendo en nuestra región. Para hoy tendremos los vientos húmedos llegando desde el Mar Caribe, la cercanía de esta onda tropical que ya se mueve muy cerca al sureste de Puerto Rico para avanzar hacia el oeste durante el fin de semana. Estará moviéndose también al sur de República Dominicana y tiene posibilidades de aportar lluvias indirectas al panorama meteorológico nacional. La vaguada en Bahamas también indirectamente aporta algunos núcleos nubosos y el calor que se genera sobre tierra son los factores que estarán incidiendo durante los próximos días. Para este fin de semana tendremos el mismo comportamiento y seguiremos vigilando esta onda tropical, la cual podría encontrar condiciones de desarrollo ciclónico, específicamente muy cerca de Bahamas. También otras dos ondas tropicales se mueven en el Atlántico y estamos vigilando nuestra región, porque para esta fecha justamente los sistemas que salen desde África encuentran condiciones favorables para desarrollarse como depresiones o tormentas tropicales. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jen. Ahí está extendido el pronóstico para este fin de semana. Meteorología atenta ahí, hay dos fenómenos, dos disturbios, dice meteorología, que andan merodeando por estos predios, por el Mar Caribe, Catherine. Bueno, pues si así está el panorama, ya lo saben, compren sus víveres temprano. Lo estamos recomendando desde ayer. Principal recomendación del equipo de Despierta con CDN: compren sus víveres, compren sus carnitas, lo que puedan, y armen su sancocho. Inviten a los amigos, que ya el COVID se fue. Hagan su sancochito entre buena gente. Por cierto, hablando de buenos amigos, hoy está cumpliendo años Jorge Largam. Un abrazo para Jorge. Ayer no pudimos estar allí en ese agasajo, en esa celebración, pero los acompañamos con el corazón. Se nos complicó la agenda. Lo digo porque sobre todo eso para Nelson, que dice que yo no barajo pleito. La verdad que intenté, pero no lo logré. Yo tampoco pude pasar por allá. ¿Tú pudiste? No pude pasar por allá, lamenté mucho, y sobre todo cuando vi las fotos. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Había paella y todo. Sí, Ajá, sí. Qué bien. Pero felicitamos al líder de la peña, Jorge Largam. Un abrazo para Jorge y para toda su familia. Por cierto, vamos a leer sus comentarios en Facebook Live. Temprano nos encanta leerlos. Como saben, Dionisio Paulos por allí temprano. Bernali Sánchez, La Fórmula Gómez. William Galvez está en Nagua, la tierra de Chu Vázquez. Un abrazo para el ministro de Interior y Policía, que nos concedió una entrevista que, si no la han visto, los invito a que vayan y la busquen en el canal de YouTube de Siendo Honestos. Ahí conversamos un ratico con el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Una entrevista sensible, interesante, Chu. Lo único que yo estaba preocupada, Héctor y Nelson, era que Chu no entraba en la silla. Chu es tan grande que no entraba en la silla de Siendo Honestos. Pero bueno, una entrevista interesante hablando de seguridad y materia de prevención. Kelvin Torres está con nosotros, también Frank Manuel Valdés, dice que somos su equipo favorito de noticias. Qué bueno, él está en La Romana, un abrazo para ti. Juan Carlos Gómez dice: hoy amanecí con el sentimiento de que nuestra justicia es un show mediático. Espero que no sea la gran mayoría de los dominicanos. Al parecer, la justicia actúa con mano dura y sin piedad para los más pobres. Es el mensaje de Juan Carlos Gómez. Henry Piñeiro dice: buenos días, respectivos de mucha lluvia para el fin de semana. También Dilenia Liviano está en Villamella, nos manda mensaje. José Aponte, Nancy de León, un abrazo para ti, querida Nancy. Dice José Aponte: solo Cristo puede cambiar esta situación, toda la violencia que ha estallado en todo el mundo es solo ausencia del amor de Dios. Él está en Navarrete. Saludos, José. Delio Samuel Marbolejos, Giovanni Collado, Mel Argüello, abrazos, querida Mel. Gersen Solano está en el municipio de Mella, provincia de Independencia. A ver, Giovanni hoy le está entrando a Yangalán. Saludos, Giovanni. Mel Argüello por aquí, hablando de Yangalán, por cierto. Dice que es el Colón del siglo XXI. Asaltó la isla del tesoro. Dalvi Rodríguez está en Dajabón. Isabel Fernández está en Puñal, Santiago. Y también desde San Pedro nos saluda Ivana Fulgencio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Miren, me gustaría que la semana que viene hiciéramos un ejercicio, amigos de producción, con las personas que tienen algún tipo de inconveniente con los medicamentos de alto costo. Hay que prestar atención a lo que está pasando allí. Dice Promese que ha logrado tener abastecerse con 62%, pero imagínense, si el propio Promese admite
que le falta 38% de los medicamentos, lo que eso puede significar para la gente. A veces los números son fríos, pero la realidad es compleja. Vámonos a la pausa comercial. Acá en Despierta con CDN son las 7:14 minutos de la mañana. Veamos ahora algunos hechos relevantes ocurridos en el interior del país. Como parte de los operativos del caso denominado CAF, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon armas de alto calibre con 6.796 cápsulas, apresaron 2 personas y decomisaron más de 4 millones de pesos y más de $17,000 en el municipio de Licey, en Santiago. Un enmascarado armado de escopeta y vestido con uniforme de una empresa de vigilantes penetró a una sucursal de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos en el municipio de Cayetano Hermosén con la intención de realizar un atraco. El asaltante fue detenido e identificado como José Misael Peguero Núñez. La filial del Colegio Médico de Asua amenazó con un paro de labores en demanda de que se solucionen varios problemas que afectan al Hospital Taiwán. Ante el alza desproporcionada de la factura eléctrica por la distribuidora Edenorte en las comunidades de Juan Aldrián y Villa Sonador, provincia Monseñor Noel, sus directores distritales acudieron a las oficinas de protección al consumidor para quejarse ante esa situación que tiene con el grito al cielo a sus residentes. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este dejó abierta la licitación para la compra de 24 camiones compactadores y otros 5 tipo volteos a un costo de 265 millones de pesos para ser utilizados en la recogida de los desechos de esa circunscripción número 1 del municipio. El alcalde de Mao, Odalis Rodríguez, dio el primer Picasso para la reconstrucción de la edificación del Cuerpo de Bomberos de esa demarcación. Asimismo, anunció un programa de bacheos junto al Ministerio de Obras Públicas en diferentes barrios del municipio. Lisa Gil, CDN. Gracias, Lisa Gil. Rafael Alburquerque, el presidente de la República, ex ministro de Trabajo, dirigente de la Fuerza del Pueblo, escribe cada 2 viernes en el Caribe, ¿es así? Sí. El artículo de hoy está dedicado a la exhortación que hace el Consejo Nacional de la Empresa, el CONEP, para aumento salarial. Alburquerque es una autoridad en la materia, él explica ahí los distintos escenarios, pero me llama la atención que él dice que ese llamado motu propio que hace el empresariado es porque ellos tienen su dato y saben que la situación está difícil y que aquí se puede armar en cualquier momento el de no te menee. Entonces dice Alburquerque, o parte de esa premisa, que los empresarios están interpretando la situación y saben que la inflación, la salsa de precios puede llevar a la gente a desesperarse en determinado momento y de ahí la propuesta. Y él analiza los otros escenarios. Lo cierto es que el CONEP, motu propio, ha instalado un tema y representantes de distintos sectores y funcionarios y el ministro de Trabajo, todo el mundo están apoyando esa iniciativa de reajustar los salarios para devolver en parte a los trabajadores el poder adquisitivo debido a que la inflación, la interanual está en 9.43, la inflación se ha estado comiendo, tragando poco a poco los salarios. D'Angelo Reed abordó el tema y nos tiene el reporte. La petición hecha por el CONEP para que cada sector empresarial reajuste los sueldos de sus empleados ha sido acogida por casi todos los sectores productivos. El primero en saludar la medida fue el presidente de los industriales, Celso Juan Marrancini. Hay empresas que tal vez no tengan la misma capacidad, pero vemos que
hay una concentración de empleados entre las empresas grandes y medianas y hemos visto que muchos ya han respondido a eso. Una posición también acogida por el sector de bebidas no alcohólicas que alberga casi 40.000 empleos directos. Nosotros nos adherimos a la opinión del CONEP sobre esa propuesta. Sí, este año lo hemos hecho. De acuerdo a la inflación, venimos haciendo ajustes anuales. Para el ministro de Industria y Comercio, esta es una acción que necesitaban los trabajadores dominicanos, por lo que felicitó al CONEP ante la medida. Las empresas en República Dominicana han manifestado crecimiento y esa alianza público-privado con el apoyo del gobierno, pues se puede transferir también esos beneficios a los empleados, a las empleadas que necesitan fortalecer su capacidad de poder adquisitivo. El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas ha pedido prudencia en la aplicación de esta disposición y llama al gobierno a considerar los costos de producción de sus empresas y la carga impositiva que constituye un reto para lograr dicha meta. D'Angelo Reed, CDN. Bueno, y también sindicalistas propugnan por un aumento de salarios, pero lo separa del empresariado la forma. No es el fondo, no es la forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a materializar esa propuesta? Aneudis Martich trabajó este tema. Vean lo que dicen los sindicalistas. La acelerada inflación que vive la humanidad, producto del conflicto bélico ruso-ucraniano y las secuelas económicas de la COVID-19, ha limitado el poder adquisitivo de la gente, lo que ha motorizado una propuesta de aumento salarial voluntario por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. La idea es bien vista por el sector sindical, que solo se opone a la modalidad. La decisión no puede ser una decisión voluntaria del sector empleador, porque hay sectores empleadores que están realmente preocupados por los trabajadores, pero hay sectores empleadores que no quieren saber los trabajadores ni que se organicen. Asimismo, el sector de los trabajadores sostiene que el incremento de salarios debe estar por encima de la tasa inflacionaria y alcanzar no solo el sector privado. Si se hace voluntario, eso no va a tener impacto, lo primero. Lo segundo, el monto. El monto del aumento de salario necesariamente tiene que estar por alrededor de 25%. ¿Por qué? Eso está por encima de la inflación. Que aumente los salarios del sector público, especialmente los más necesitados, los más pobres. Que mejore los salarios. Salarios que tenemos de 10.000 pesos. Salarios, pensiones que tenemos de 10.000 pesos. Que se lo lleve por lo menos a 20.000 pesos. Nadie debería ganar en este país menos de 20.000 pesos. Tras la propuesta del CONEP, el Ministerio de Trabajo la saludó y convocó para el próximo martes a las partes para su discusión. Aneudis Martich, CDN. Bueno, ahí todo el mundo está de acuerdo con el aumento salarial. Dice las centrales sindicales que hay una diferencia, pero de forma. El escenario debe ser el Comité Nacional de Salarios. Aquí hemos venido fijando posición los últimos días. Yo enteramente estoy sorprendido por la propuesta del CONEP. No vamos a entrar en las razones por las cuales ellos hicieron. Sí, porque los empresarios, motu propio, salga una inspiración. No, mira, yo te pero espérate. Sí, adelante. Sí. La realidad propia de cada empresario, así es que dice la propuesta. O sea, que sea de la propia inspiración el monto del empresario, así no se vale. Debe haber una media, debe haber una propuesta concreta de a partir de cuánto vamos a discutir, porque si es por la inflación le vamos a aumentar un 10%, que es una verdadera chilata. Yo creo que también hay que ver la realidad de las pequeñas empresas. Estoy muy de acuerdo con muchos pequeños empresarios que dicen que no están en condiciones de cargarse ni un solo centavo y que por tanto el gobierno en esta discusión debe intervenir a ver cómo se reajusta la carga. Si es por voluntad propia de cada empresario, van a haber muchos desniveles y muchas distorsiones. Por ejemplo, si se toca el salario mínimo, porque dése cuenta que la propuesta del CONEP no es el salario mínimo. El Comité Nacional de Salario discute cada 2 años el monto del salario mínimo en el sector privado no sectorizado. O sea, que ahí se sacan zona franca, los hoteles, los cañeros. Pero lo que propone el CONEP es
a todos los niveles. Entonces habrá que comenzar por abajo, por el mínimo, porque el mínimo empuja los salarios. Pero no siempre. Que se vayan, no siempre sucede, pero cuando se toca el mínimo, se establece una distorsión que hay que aumentar. Aquí no hay una discusión de aumento de salario escalonado desde hace mucho tiempo. Sí, no, se hace, aunque nada más se anuncia el mínimo. Porque si el empleado de menor nivel, vamos a suponer, 21,000 pesos es el salario mínimo mayor. Si al salario mínimo mayor le aumentan 2,000 pesos, gana 23, está poniéndose al mismo nivel de un nivel más alto en la empresa. Entonces, no puede ver el mínimo ganar lo mismo que el segundo nivel. Entonces, el segundo nivel hay que aumentarle a 25 y así sucesivamente. Pero ahí está instalado el tema que salió prácticamente de la nada. Aunque el doctor Rafael Alburquerque dice que el CONEP tiene su numerito de cómo anda la situación del país, claro, y dice que aquí se puede armar un lío. Él no lo dice con esa palabra. Yo dije ahorita el del no te menees, pero él dice que aquí puede haber una suerte de estallido. Tampoco lo dice de esa manera. No. Pero lo que él plantea es que la propuesta de los empresarios está inspirada en que ellos conocen la situación que está creando el alto nivel inflacionario en República Dominicana. Bueno, yo creo que es una decisión, al menos un anuncio, una voluntad responsable. Claro que estamos de acuerdo en que la forma puede variar. Y ahí está el planteamiento, el gobierno, o sea, es como que el empresariado lanza la bola de bombita, el gobierno la batea y los sindicatos tienen que ver cómo la atrapan. Más o menos así va el asunto. El punto es que aquí todo el mundo debe tener claro que hay una estabilidad, por decir que puede pender de un hilo, si no se cose de una manera oportuna este patrón, si no se hilvana oportunamente el patrón. República Dominicana, lo decía el presidente Luis Abinader, y yo lo puse en un tweet, y hubo muchísimos comentarios cuando el presidente decía que República Dominicana es un oasis de paz en medio de una convulsionada América Latina, algo así, palabras más, palabras menos. Y yo decía que estaba de acuerdo con la totalidad de esa frase. Si usted pica la frase por la mitad, dice, República Dominicana es un oasis de paz. No. Ahora, República Dominicana es un oasis de paz con relación a una América Latina convulsa. Sí. Y ahí es por eso fue que yo se lo compré. Entendía desde la perspectiva de cuando uno analiza los procesos políticos y económicos de la región, que claro, que este país tiene un momento importante, un momento que vale la pena analizar sin pasión politiquera. Mucho nos pasa que nos vemos todo el tiempo hacia el ombligo y no vemos hacia afuera de la isla. Estoy revisando, por ejemplo, en España está instalado el tema del aumento salarial. Están anunciando aumentos salariales para 2022, 23 y 24 de 2-3%. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como España. De una manera u otra, tratar de que el poder adquisitivo de la gente no siga sufriendo por el efecto inflacionario, que es lo que ha pasado en República Dominicana. Y yo creo que los empresarios han insertado bien el hilo en esa aguja, precisamente para evitar lo que es un disturbio en la paz social. Que la gente, de una manera u otra, sienta, no es que la situación se va a corregir, no es que se va a arreglar, pero que de una manera u otra, con los subsidios por un lado y con un aumento de salarios por otro, que yo no creo que vaya a ser un ajuste importante desde el punto de vista salarial, no va a ser lo que pasó hace un año, de que se aumentó 21% en algunos renglones del salario mínimo, pero quizás se le devuelven algo y la gente siente, si esto se comunica de una manera oportuna, que no estamos de espaldas a la necesidad de los más pobres, de los más desfavorecidos. Y yo creo que sí vale la pena que se analice, y esto es una visión hacia adentro de las empresas privadas, un aumento escalonado. En muchas oportunidades se aumenta el salario mínimo, Nelson, pero no ocurre así hacia los sectores medios de las empresas ni hacia los sectores pues un poco más tecnificados o profesionalizados. Entonces, ese debate aplica para una clase media que ha visto su capacidad de compra realmente menguada. No hay que decírselo a usted que sale a hacer compras en su casa el 15 y el último o alguna vez en la semana para reponer,
que ya todos son miles y miles y miles. Pero bueno, evidentemente la gente tiene que sentir que su poder adquisitivo se recupera en alguna medida. Con relación al tema de la revisión cada 2 años, sí, hay sectores que están recordando, y entre ellos Rafael Albuquerque, en el artículo que menciona Nelson, que publica hoy El Caribe, que el Código de Trabajo lo que dice es que la revisión se hace por lo menos cada 2 años. O sea que, aunque no se haya cumplido, como este caso, todavía 2 años de la última revisión, sí hay un marco legal, o sea, sí es correcto, legal y no hay ningún tipo de problema en que se convoque nuevamente el comité de salario. Yo creo que este mecanismo que se ha elegido, que digamos que es un encuentro, una reunión entre el ministro de Trabajo con los empresarios y los sindicalistas, no necesariamente excluye la posibilidad de que eventualmente porque se puede acordar en ese mismo escenario, se convoca el Comité Nacional de Salario. Pienso que sigue siendo una posibilidad y eso puede surgir en el marco de las discusiones. Mira, la ley ordena la revisión del salario mínimo, o sea, el de abajo. La ley no dice todos los salarios. En el sector privado no sectorizado, cada 2 años, como tú dices. Eso es promedio en julio. ¿Qué es lo que siempre sucede? Que cuando comienza a discutir, se van hasta octubre, noviembre, y en ocasiones hasta diciembre, y no se aplica en julio. Tampoco se aplica la retroactividad, porque tú dices, bueno, está bien, es en julio, podemos discutir a diciembre, pero lo que se acuerde, que se aplique en julio y no sucede siempre así. Lo sorprendente es que no estamos en el periodo que establece la ley y los empresarios han hecho la propuesta. Entonces, 2 precisiones. Hay que poner clara las reglas del juego primero. Cuando hay aumento salarial y la empresa no está en capacidad de asumirlo a plenitud, desplaza empleo, se crea desempleo, entonces tiene que haber la garantía de que no habrá despido. Segundo, el gobierno lo que es en esta discusión es el ente mediador entre patronos y trabajadores. Vamos a llamarle así, trabajadores, las centrales sindicales. Sí. Entonces el gobierno está en el medio, pero no está en juego el sueldo, el salario del sector público. El gobierno ha hecho sus reajustes. Entonces yo sugeriría también que sea general, que también se metan los empleados públicos en esta discusión de este momento. O sea, ya que el gobierno ha dicho que está interesado y el ministro de Trabajo dice que va a convocar a todos los sectores, que también se ponga en la discusión salarial el sector público. Dirá el gobierno, pues nosotros hemos hecho aumentos sustanciales en los últimos 2 años. No, aumento general, así, general, para empleados públicos, para empleados privados, para todos los niveles, sabiendo que eso... ¿Para funcionarios también? Bueno. ¿Para funcionarios no? Digo. Dígole yo. No, eso tiene su rapa, eso. No, ninguna. No, pero para los funcionarios no, pero sí hay en el CAFON distintos niveles ejecutivos. Por cierto, mucho ruido, pero eso se quedó así. Es que tiene que quedarse así. Mucho ruido, pero eso se quedó así. Es un ruido de redes sociales, eso tiene que quedarse así. Lo que son los organismos reguladores. Los reguladores. Los reguladores, eso es así. Que gane 1 millón, está bien, 1 millón. No, yo no tengo problema. Yo dije incluso, por mí que ganen lo que tenga que ganar. Que sean eficientes. Bueno, ya lo vieron. Mira, el gobierno, meter los empleados públicos, que no haya despido, que se unifique un monto, una cantidad, que no sea que a voluntad de cada patrón, y que se le preste particular atención a las pequeñas empresas, las MIPYMES, que el gobierno insiste tanto en el apoyo a las MIPYMES, y si lo obligan ahora a asumir una empresita de 6, 7 trabajadores, lo que van a ponerle es que cierren. Claro, lo quiebran. Bien, con relación al presupuesto complementario que hablábamos más temprano, diputados de la oposición adelantaron que pondrán especial atención a los montos millonarios que en el área de subsidios contempla este proyecto de presupuesto complementario para el cierre del 2022. Los detalles dados a conocer por el director de presupuesto, José Ríos, no satisfacen del todo a diputados de la oposición como Máximo Castro Silverio y Dionisio Restituyo, que ven necesario reorientar el desembolso de los fondos públicos.
La propuesta para el incremento de las partidas complementarias fue entregada por el director de presupuesto, José Rijo, en la Cámara de Diputados. Bueno, yo decía... 67% de los 114.000 millones de pesos adicionales en gastos que contempla el presupuesto serían destinados a subsidios. Los detalles dados a conocer por el director de presupuesto, José Rijo, no satisfacen del todo a diputados como Máximo Castro Silverio y Dionisio Restituyo, que ven necesario reorientar el desembolso de los fondos públicos. Porque si tus subsidios no van a tener un impacto económico en la sociedad, en la familia, entonces eso es botando el dinero. Es un proyecto de estudiarlo para ver hasta dónde es posible y si cumple con las necesidades que tiene el país. Los congresistas agregaron que el subsidio no debe ser la única prioridad en lo que resta del año, por lo que estudiarán la propuesta a profundidad para hacer las recomendaciones del lugar. Nosotros lo vamos a revisar porque hay obras que hay que integrar en ese presupuesto, que nosotros tenemos compromiso con la comunidad de integrarla. Pero además que tenemos, por ejemplo, la carretera de Martín Alonso y el Estrecho, hay que ver cómo tenga el presupuesto. El hospital de Sosúa debe de ver si está en esa reformulación porque son compromisos. Para mí es la asistencia social, porque eso es lo que le llega a los pobres. Pero esa asistencia social debe ser bien distribuida. La propuesta para el incremento de las partidas complementarias fue entregada por el director de presupuesto José Rijo al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Aunque aún no hay fecha definida, Pacheco adelantó que el proyecto será conocido en la Cámara Baja a la mayor brevedad posible. Samuel Guzmán, CDN. Perdón, dale, yo decía al principio que en ese presupuesto complementario las estimaciones de los ingresos son 66.000 millones y además unos 114.000 millones las proyecciones del gasto y que la 2/3 parte, 67% de esos 114.000 millones es para subsidios. Por eso yo acuñaba el término de que de aquí a diciembre, lo que resta de año a nivel presupuestario, nos vamos a subsidiazo limpio. Eso tiene su lectura. Ya hablábamos al principio que el propósito del gobierno es mantener la estabilidad, la paz no solo social, sino la cifra macroeconómica de la sociedad, que no se le distorsionen, pero que hay una grave distorsión cada vez que nosotros nos apoyamos, nos amparamos en subsidio a estos sectores productivos, subsidio a los consumidores aquí, subsidio por allí. Entonces, la economía se van enfermando y la productividad, la producción en sentido general se va viendo afectada porque tiene un colchón en los subsidios. El gobierno cogió ese camino, decía al principio, creo que los subsidios a los combustibles no pueden ser generalizados, no pueden subsidiarse todos los viernes, todos los combustibles. Yo creo que dependiendo de los sectores, de los usuarios, de los consumidores, ahí hay que focalizar, subsidio focalizado pero no generalizado, es una gravísima distorsión. Hoy esperen un monto de subsidio a los combustibles considerable porque en la semana, en los primeros 3 días de la semana aumentó como un 4 o un 5%. Hoy amaneció a 93,23, una satisfacción porque el Brent por allá para Europa ya pasó otra vez de 100 esta semana. Entonces viene un subsidio fuerte a los combustibles. Entonces una economía no puede ampararse de manera permanente y por larguísimo periodo a nivel de subsidio, pero políticamente el gobierno está manejando la situación así como manejó, lo valorábamos al principio, el asunto de las reformas o la reforma fiscal, tributaria, como usted quiera llamarle, que no se hizo o no se va a hacer en el 22, no se hizo en el 20, no se hizo en el 21 y mucho menos se va a hacer en el 23. Eso puede usted darlo por seguro. Entonces la economía sigue avanzando, sigue a flote en sentido general, pero los subsidios establecen una grandísima distorsión. Lo que se va a ver a la postre, incluso esos niveles de subsidio crean deuda al gobierno. El gobierno dice, nos vamos con 60 y pico mil millones de subsidios este año. Eso pasa factura a la postre al final. Bueno, ahí yo escuchaba con
cierta gracia al diputado Restituyo que dice, esos subsidios, que no sé qué, gobierne para que usted vea cómo los va a necesitar. Me apunta Héctor de una manera muy oportuna, que bueno, que la verdad es que no han gobernado nunca, y cuando usted no gobierna no sabe lo que toca. Yo he sido una crítica del tema de los subsidios, sobre todo desde la perspectiva de que no se desmontan nunca. Y que acá estamos hablando de subsidios y quizás se puede justificar por el tema post-COVID, por el tema de la crisis inflacionaria mundial, pero en República Dominicana entonces hemos vivido en crisis permanentemente toda la vida, porque aquí se ha subsidiado a Raimundo y a todo el mundo durante años. Y se ha subsidiado a los más pobres, pero también a los más ricos. Aquí estamos hablando de lo que el presupuesto contempla para este 2022 en materia de subsidios. Hay un ejercicio que habla de 40.000, por eso es que yo tenía el número de 40.000 millones, es lo que se establece como adicional para subsidios de hidrocarburos este año. Así que el gobierno también se quedó corto en su estimación. Cuando entrevistamos al ministro Pavel Isa Contreras, él hablaba de que posiblemente cuando concluyera el 2022 el subsidio a los combustibles alcanzaría los 50.000 millones de pesos. Estamos hablando de que si ya hay 28.000 millones de pesos, ascendería casi a 70.000 millones de pesos el subsidio a los combustibles. Y vean ustedes esa cifra. Dice el gobierno a través de su Ministerio de Hacienda que eso ha permitido, que ese subsidio ha permitido que la inflación no pase a 2 dígitos. Ya tenemos una inflación importante, sobre todo muy lejana a la meta que se había proyectado, de la que normalmente se proyecta, tal y como pasa con otros países del mundo. Ayer el Banco Central emitió una comunicación en donde dijo que República Dominicana, si bien es cierto que tiene una inflación de 2 dígitos, no es de las economías latinoamericanas que tiene o que presenta una mayor tasa inflacionaria. Solamente 2 países, si no me equivoco, de América Latina tienen en este momento una inflación de 1 dígito. Creo que está Bolivia y no recuerdo cuál es el otro país. Pero yo estoy de acuerdo en que si ese subsidio a los combustibles no se hubiese mantenido y no se hubiese ampliado, tendríamos, sin duda, precios aún más altos de lo que los tenemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a desmontar? Porque yo dudo, honestamente, que el petróleo vaya a bajar a niveles de 50 o 60 dólares en el panorama próximo. ¿Cómo vamos a intentar desmontar? Porque esto no puede ser para siempre. Entonces, bueno, vale la pena hacer un ejercicio de cuáles son los sectores que están recibiendo este subsidio a los combustibles. Los otros subsidios hablan de las empresas distribuidoras de energía, la ampliación del programa Supérate. Una vez más hay que decir cómo se está utilizando ese recurso, quién revisa eso. Ahí está el SIUBEN. Yo creo que... no sé, a mí me luce que no es totalmente transparente la forma en la que se está entregando y en que se está utilizando ese recurso que asciende, el recurso adicional nada más para 2022, a 5.925 millones de pesos. Yo no estoy diciendo que se utilice de manera politiquera, etcétera. Ese no es el debate. El debate es cuántas de esas personas que reciben Supérate, Bono Gas, todo eso, realmente lo necesitan. Así como pasa, por ejemplo, con el sector transporte, que también se les subsidia. Dice el gobierno que están haciendo subsidios para mitigar alzas de los pasajes. Eso es subsidio al transporte. Pero igualito a la gente le suben el pasaje. Entonces, es ahí el detalle. Héctor. Me llamó la atención el hecho de que, a pesar de que había muchas expectativas, incluso los medios habíamos estado pendientes y se habían publicado algunos trabajos sobre la necesidad, realmente casi urgencia de que se depositara este proyecto, el presupuesto complementario. No hubo convocatoria a la prensa, se utilizó una modalidad que evidentemente fue preparada como para que el gobierno estableciera su relato, o sea, su versión de este tema, porque se aparece el director de presupuesto solito. Normalmente el ministro de Hacienda va cuando se trata de estos temas. El director de presupuesto, Sergio Presbot, depositó, y mientras él estaba allá, se publicaba los tweets, un hilo de 11 tweets. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dando las explicaciones del lugar, o sea, explicando en qué consiste este presupuesto, en qué
esos detalles que tú explicabas de los aumentos hacia dónde iban, básicamente subsidios y la carga eléctrica y los programas sociales. Programas sociales, ajá. Y especificando con mucho énfasis en que no implicaba un aumento de la deuda. De Rijo Presbó, José Rijo. Acuérdense que él hacía magia en la oposición con los numeritos del presupuesto y ahora lo que está haciendo es malabares. Pero se fueron solitos para el Congreso, no sé por qué. Pero miren dos ejemplos. Bueno, Catherine, no van a bajar los combustibles por ahora, eso no puede apostarlo. Se hizo un esfuerzo con la OPEC de aumentar la producción. Los países petroleros, principalmente los de Arabia Saudita, Oriente Medio, dijeron, acá, pero no, esto es lo de nosotros, de esto es que vamos a vivir todavía, no es verdad que nosotros vamos a tirar. Además hay tensiones en Medio Oriente. No, hay bastantes tensiones. Estados Unidos tuvo que apelar hasta la reserva, es decir, que no es verdad que por el aumento de la producción van a bajar los precios. Y además, mientras se mantenga el ruido la distorsión de la invasión de Rusia a Ucrania se va a mantener. Lo de los subsidios focalizados, yo insisto, ¿qué hizo España? España, 20 centavos de euro para el consumidor. Dicen que se lo están, las estaciones de expendio se están bloqueando y se están quedando con ellos, pero España dijo 20 para el consumidor. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Lo hemos comentado aquí. De un impuesto, a propósito, la ley de hidrocarburos se quedó en nada. Dice Biden, mire, vamos a asumir un sacrificio de un impuesto que tienen los combustibles para el arreglo de vías, una suerte de RD vial de Estados Unidos. Y vamos a quitarle, asumiendo el gobierno, 18 centavos a la gasolina y 24 centavos al gasoil. Desmontaron eso. Entonces, eso se llama un subsidio focalizado. Focalizado, exacto. Aquí no, aquí el subsidio es generalizado. Entonces, por eso yo he venido abogando en el comentario del día de que ese subsidio general hay que desmontarlo de alguna manera y focalizarlo. Pero el gobierno no quiere problemas de ningún tipo ni con nadie. El gobierno dice que las medidas aplicadas, creo que sí, han dado resultados hasta ahora porque la inflación está contenida, bueno, y bajando en cierta medida, mínimamente. Recuérdense que julio estaba como en 9.76 y ahora está la interanual en 9.43, es decir, que está bajando. Muy lejos, como dice Catherine, de la meta, porque la meta es más o menos de 1 a 4%. Aunque Valdés Alviso dice que vamos a terminar cerca del 5%, del 6%, la de este año. ¿Tuviste cuánto está la inflación alimentaria según el Banco Mundial de República Dominicana? 12.3%. La comida de la gente. Bueno. La comida, eso es lo que la gente ve, señores. Aquí podemos pasarnos el día hablando de cómo está el país y la gente va a entender la realidad nacional en función de lo que pueda adquirir, en función de cómo se pueda alimentar. Ese es un debate primario. El gobierno está también buscando titular esta información desde la perspectiva de que, bueno, nosotros vamos a lograr financiar todos estos subsidios con lo que hemos recaudado. O sea, tenemos éxito en las recaudaciones. Yo voy a seguir leyendo la pieza porque vale la pena ver si es porcentual ese incremento de lo recaudado o es nominal. Porque evidentemente si todo ha subido usted va a tener más recursos, pero no necesariamente a nivel porcentual usted está obteniendo éxito. Bueno, ahí está la clave del presupuesto complementario, ingreso por unos 66.000 millones, la proyección del gasto 114.000 millones, 67.4% de ese monto para subsidio y además lo que se ha valorado como algo positivo, no aumenta el endeudamiento, no habrá necesariamente más deuda en lo que resta del año, aunque, como mencionaba Héctor al principio, hay unos 8 proyectos ahí en el Congreso para distintas actividades de más o menos 1.300 millones de dólares de empréstitos que están ahí en el Congreso. Vamos a la pausa.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Es temprano todavía, son las 7:58 minutos de la mañana. Y qué gusto recibir a esta hora al señor René García, el doctor René García, psicólogo clínico, especialista en crisis, en traumas. Hoy vamos a hablar de crianza positiva en medio de una sociedad que se muestra convulsa, renuente al diálogo, tensa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, qué bueno, muy contento de poder colaborar. Definitivamente en la sociedad hay mucha convulsión, mucha agresividad, mucha violencia. Siempre es importante reflexionar sobre lo que tenemos que aprender a hacer para gestionar nuestras emociones de una manera que conecte y no agreda. Doctor, crianza positiva, se habla mucho de eso en estos días, en redes sociales hay abundante material, pero qué bueno que contemos con su presencia para que nos hable precisamente de eso, de cómo están funcionando los mecanismos desde el punto de vista de la consulta, de esa crianza en un momento tan complejo como el que vivimos, con acceso libérrimo a la información, donde los padres cada día están más ausentes de casa. Eso ya ocurría, pero ahora ocurre con el componente adicional de redes sociales que prácticamente no tienen control. Sí, hay un tema que hay una saturación de información. Nunca en la sociedad habíamos estado tan sobreestimulados. Entonces, mucha información, sin acompañamiento y sobre todo sin aprender a gestionar las emociones, pues crea precisamente confusión, crea a veces muros y las personas no saben cómo expresarse. Desde el poder nosotros comunicarnos de una manera sana, eso se aprende, eso yo diría que comienza desde el vientre de la madre. Una madre que tiene una gestación segura, ya desde el ambiente intrauterino, pues ya la criatura que viene siente su sistema nervioso simpático se va desarrollando. El ser humano necesita sentir apego, sentir conexiones y sentir calma. Cuando hay una sociedad muy sobreestimulada, muy agresiva, quiere decir que no hemos aprendido desde la infancia a contener nuestras emociones y pensamos que solamente con la violencia, la dominación y la sumisión del otro, entonces es que podemos nosotros avanzar en el camino. Lo que se llama una sociedad violenta, instituciones violentas, estructuras relacionales violentas, dígase trabajo, gobierno, sociedad, pues crea respuestas violentas. Entonces, todo es estructurado. La familia crea o produce entes sanos o disfuncionales para la sociedad, pero también la sociedad afecta a la familia. Es una relación de dos vías. Y hoy tenemos se aprende mucho lo que se llama violencia simbólica, además de la física, emocional o psicológica, que es esa violencia donde se nos enseña que las relaciones se tratan de dominado y dominador, de sumisión y el que tiene el poder. Tenemos que aprender a conectar. Catherine menciona las nuevas tecnologías de soslayo. No quiero ir un chin muy adelante de la entrevista porque todavía estamos como en la etapa del contexto, pero no quiero perder la ocasión, ya que tú has mencionado a la familia en dos ocasiones, de conectar esta nueva etapa, esta nueva era de la humanidad, y hablando de las nuevas tecnologías. Tengo una terapeuta amiga que a veces le pido colaboración, y una vez me mandó una que dice: estamos perdiendo a nuestros hijos en la habitación, porque ellos están ahí, uno sabe cuáles son sus amigos, cuál es el mundo el que tiene. ¿Cómo puede esa realidad nueva afectar lo que podríamos llamar una crianza positiva? Claro, las tecnologías no son buenas ni malas. Las tecnologías se revelan lo que existe. Y lo que está pasando es que estamos utilizando mucho la tecnología, los niños, los adolescentes, lo estamos utilizando como un medio de abandono o los exponemos a ella para ocuparnos los adultos en otras cosas. Los niños tienen etapas del desarrollo. Un adulto es un programa en construcción, es dinámico. Y el cerebro también tiene etapas, que tenemos miles de años de evolución y no podemos ahora alterarlo de un momento a otro. O sea, los niños tienen etapas. Primero la sensoriomotriz, desde los 0 a los 2 años, donde el niño con el movimiento, con las sensaciones, con las emociones, va descubriendo el mundo. Luego el niño aprende a dejar caer algo, a repetir acciones para empezar a integrar
la información, hasta que empiezan ya a saber lo que es de cantidad, diferenciarse ellos del objeto, y después, ya después de la adolescencia viene lo que es el pensamiento formal. Cuando exponemos a un niño, de hecho los expertos en tecnología, el mundo de la tecnología, son tan sabios que no los exponen ni abusan hasta los 11, algunos han dicho, y otros después de los 7 años, y con acompañamiento. Porque cuando el cerebro de un niño se queda absorto, o lo ponemos, lo sobreestimulamos en pantallas digitales, entonces ¿qué pasa? Que todo su aprendizaje psicomotor y todas las experiencias que él tiene que ir teniendo relacional con la madre, pues se van perdiendo. Y eso pasa hasta desde la lactancia. A veces las madres están lactando ansiosas con un celular en la mano. Entonces, las tecnologías son buenas cuando se usan a tiempo. Yo les recomendaría a los padres de niños que jueguen con ellos, que armen rompecabezas, que jueguen en la casa, que tengan contacto físico, porque por el contacto físico se desarrolla lo que se llama las sintonías espejo, la sintonía y las neuronas espejos. Un ser humano necesita sintonía y comunicación. De que el otro, la madre y el padre, cuando miran a un niño, cuando los hermanos pelean y juegan, pues aprenden a ponerse en el lugar del otro, a sentirse comprendidos. Y eso es lo que trata la disciplina positiva y la crianza positiva. Crear seres humanos, niños y adultos, niños que se vayan desarrollando, que aprendan a conectar, a sentirse respetados y a tener habilidades de afrontar la vida. Un niño todo el tiempo en una tecnología y con informaciones a los que está sobreexpuesto y que no lo sabe explicar. Hoy podemos ver imágenes sexuales, imágenes violentas. Entonces, cuando un niño o un adolescente están expuestos a informaciones que no pueden ponerle palabras, los confunde y los hace vulnerables. Pero me parece, René, que con el tema de la tecnología y sobre todo con estos dispositivos a los que todos tenemos acceso, existe ese reto que tú has mencionado, ¿verdad?, que es el impacto a los niños, pero también tiene otros componentes. Por ejemplo, el hecho de que los propios padres a veces tengan que utilizar estos dispositivos, sea por cualquier fin, por trabajo, pues, por información, y también se puede dar el caso de que los padres se descuiden de la crianza, precisamente por estar absortos, como tú dices, con este tipo de dispositivos. Eso que dice es muy importante. Uno tiene que preguntarse como padre y como madre, porque definitivamente tenemos un mundo muy retador y hay que trabajar desde la casa o trabajo. Claro. Ustedes lo viven cada día, pero nosotros tenemos que ser honestos. Primero los padres preguntarnos cómo nos criaron a nosotros y también de qué modo estoy usando las tecnologías. ¿Lo estoy usando de manera intencional y productiva o estoy evadiendo? Evadiendo, porque quedarse en un celular o quedarse googleando y buscando informaciones para evadir. Entonces, si los padres se evaden, si la pareja se evade, pues los niños aprenden por el ejemplo y por la imitación. Si hay algo que se necesita para ayudar a regular y a poder comunicar es el ejemplo. Los niños y adolescentes recuerdan más el cómo se les dijeron las cosas, lo que yo vi de mis padres, que lo que me han dicho. Entonces, yo no le puedo decir, haz la tarea y suelta ese celular y yo seguir buscando, distrayéndome en el celular. Entonces hay que sacar un tiempo de calidad. Yo digo mucho, en las familias hace falta, con los niños, con los adolescentes, un tiempo en las mesas con celulares distanciados o apagados. Almorzar juntos, cenar juntos, ser creativos, porque ya los horarios a veces no son convergentes, pero hay que sacar un tiempo, aunque usted esté cansado, de mirarse a los ojos, de decir qué pasó, preguntarle al niño quiénes se sientan al lado tuyo o al adolescente, qué personas admiras más, qué buenas experiencias tuviste en el día. Entonces, el uso intencional y el uso de la tecnología con conciencia, estar consciente del tiempo que yo estoy durando aquí, pues te ayuda a ti a conocerlo, porque si no conocemos a los niños y adolescentes no podemos educarlos. Y educar consiste en llevarte a ti de un punto a otro, pero sobre todo extraer lo mejor de ti. Si yo a un niño no le saco lo mejor que él tiene, no lo estoy educando ni le estoy dando habilidades para afrontar la vida. Me da pena que veo a veces en consulta a niños que tienen una depresión o adolescentes porque se les rompió la pantalla de un celular que le dan. Entonces, ¿qué está aprendiendo ese niño? Ese niño cuando lloró tuvo un padre, una madre, un cuidador o un tutor que le dijo, ¿cómo te sientes? A veces le decimos, no pasa nada,
juégate ese juego. No, tenemos que aprender a enseñarle a los niños que la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es tú sacar tus emociones al exterior, que tú tienes una red de apoyo, alguien que me mira, que yo le importo, que yo tengo derecho, y cómo yo crezco con eso. A veces no pasa nada. Agarra ahí. Levántese, que usted es un hombre. Levántese, que usted es una mujer. Ya, deje de estar berinchando. O te estás comportando como un niño de 2 cuando tú tienes 7. Le estamos reconociendo las emociones. ¿Y qué pasa? Que después tenemos casos de alexitimia, personas adultas ya, que en el matrimonio le dice la pareja, pero es que tú no me dices nada, no conecto, porque aprendieron a reprimir las emociones o a distraerlas. Y las emociones se gestionan y se crece a partir de ellas. Qué interesante, doctor. Mire, hace unos días, incluso cuando conversábamos con la producción de este espacio, buscando un especialista en crianza, le comentaba a nuestro productor Kelvin de la Cruz. Kelvin Lora. Kelvin Lora, perdón, Kelvin. Kelvin le decía, estoy viendo esto en redes sociales, me parece terrible, y es la utilización, por ejemplo, de plataformas como TikTok, en la que se exponen a los niños para hacerlos parte de la tendencia, para hacerlos parte de los memes. Y vamos a ponerle pantalla a uno que vimos recientemente, en el que a través de TikTok los padres encierran al niño y le colocan en pantalla un fantasma. Los niños intentan abrir la puerta una y otra vez y es terrible, es el abandono, es la angustia, es este protector que me deja solo y que me expone a esta situación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con los niños? Sí, y sobre todo sobreexponemos a los niños, los irrespetamos y sobre todo los explotamos. Atiéndame bien, influencers y personas. Exacto. Está muy bien que usted provea para su familia con los ingresos que usted tiene por las redes, pero no utilice el niño como un objeto productivo, madres, padres o familias, sino los niños son sujetos y tienen que ser respetados. Los niños no son un humano en miniatura ni un proyecto de persona. Los niños son personas, humanos desde el principio. Inclusive de ahí viene el concepto de crianza positiva, de darle derechos a los niños, sobre todo inspirado en la Convención de los Derechos del Niño, que los niños tienen derecho a ser respetados, no discriminados y no excluidos. Entonces las emociones, como bien decías, asustarlo para una gracia, o sobreestimularlo, o ponerlos a vivir emociones más allá de la que le corresponde en el momento, o sin explicárselas, lo que hace es que los confunde. Tenemos que acompañar al niño en cada momento y también a las emociones darle un sentido, contenerlo. Algo que tiene la crianza positiva es ayudar al niño a contenerse y al adolescente y sobre todo a afrontar las situaciones. El miedo, por gracia, por chiste, las emociones no tienen lógica, las emociones se registran y a veces un susto, una broma o una sobreestimulación se queda grabado en el inconsciente del niño y mañana es un adulto que le teme a una puerta abierta que se abrió de golpe o a la oscuridad y no sabe por qué. Porque lo vivió desde la... Está registrado ahí en esa memoria. Está registrado. Los niños no tienen, por ejemplo, desde los 0 a los 2 años y sobre todo no tienen recuerdos como nosotros, pero tienen memoria emocional. La memoria emocional, que está basada en sensaciones y emociones, recuerda. Ya hay experimentos que han visto, por ejemplo, cuando un niño está durmiendo y la pareja se lleva bien, puede ser un bebé recién nacido, o un niño de 1 año, 2 años, y la pareja se lleva bien, está en la sala, compartiendo con amor, alegría, cantando. Se le han hecho estudios a los niños con escáneres cerebrales, y ellos están segregando la hormona de la dopamina, serotonina y oxitocina, o sea, del bienestar. Cuando hay padres discutiendo y los bebés durmiendo, que no saben ni pueden ponerle palabras a lo que está pasando, pues ellos segregan cortisol, que es la hormona del estrés, respuesta de ataque y huida. Entonces las emociones no son relajos, ni hay que estar... Hoy en día fíjense que en TikTok y en muchísimas medios se usa mucho la repetición, desde los adultos hasta los niños. Alguien bailó y el mismo baile lo hace 50.000 personas, porque el ser humano a través de la evolución ha aprendido por imitación, por modelamiento. Si yo tengo un papá, una mamá, un tutor, un tío, una abuela presente, donde yo veo que me mira, que me respeta, yo puedo repetir. Cuando el niño no tiene modelos sanos de referencia para repetir, va a repetir las redes. Entonces yo repito
yo tengo una necesidad de imitar. Entonces hay que a los niños entusiasmarlos con modelos sanos, y sobre todo que un niño desde los 0 a los 7 años piensa que el papá es Superman o que la mamá es una superhéroe, una superheroína. Entonces los niños hay que estimularlos con modelamiento sano. Sí. Viendo ellos aprenden. Yo hago, tú aprendes. Tú haces, yo te veo, tú haces conmigo y crecemos los dos. Sí, hay un aspecto importante, usted mencionaba del contacto en el hogar, de mirarse la cara, de la hora de la cena, de la comida, tratar de echar a un lado estos aparatos. La terapeuta amiga dice que en la mesa el único aparato que debe funcionar es el digestivo, ningún otro. quitar eso. Doctor, esta sociedad como muy rápida y nosotros los padres tenemos, y los abuelos, tenemos que salir temprano a la calle, eso es a las 5 y pico de la mañana. Las relaciones de los niños con otros, con los amiguitos, eso hay que fiscalizarlo, que supervisarlo. El padre debe saber con quién se junta. Sí, hay que acompañarlos, saberlo, es sano conocer. Señores, un padre y una madre, un niño cuando tiene una niña tiene una relación especial con otro niño y que los padres ni se conocen. O ¿cómo es que se llama tu amiguito, tu mejor amigo del colegio? Es sano porque es un ambiente relacional. Yo tengo que saber con quién mi niño se junta o a que mi niño le llama la atención, porque eso me revela de lo que el niño está viviendo y está sintiendo. Hay que acompañarlo y sobre todo formarlos, no informarle nada más, sino formarlos. ¿Por qué te gusta juntarte con ese niño? ¿Qué es lo que disfrutan los dos? ¿Qué es lo que hacen? Y si hay un niño que preocupa a un papá o a una mamá o un profesor que al niño le llama, con el que se quiera también el niño juntar, a veces los padres solamente dicen no te juntes o no te puedes juntar con ese niño o no quiero que seas así. Pero el niño tiene sentimientos ni tiene los mismos criterios de valoración de nosotros. Es preguntarle qué te gusta de este amiguito, qué tú haces y no tampoco señalar a los amiguitos ni sobrevalidarlos ni refutarlos. Se señalan las conductas, se regulan las respuestas, pero no se tachan los niños. Ese niño es malo, ese niño es bueno, con este te juntas y con este no. Porque estamos enseñando a la exclusión por percepción. Hay que enseñarle, hablarle de conductas, no de tipo de niño bueno ni tipo de niño malo. Y si yo sé con quién se junta, lo que él le gusta y lo que él hace, cuáles son sus intereses, pues yo voy a aprender ya a formar mi hijo en la diferenciación. O sea, ahí usted podría decirle, en vez de ese niño es malo, ese niño no se está comportando adecuadamente. Claro, o esta conducta, mira, cómo se pudiese hacer. Y sobre todo evitar solamente señalar castigos y premios, que es el modelo tradicional en que la mayoría de nosotros hemos sido criados. Eso ya criados. no sirve, doctor. Era el modelo conductista de la psicología. O sea, el premio y el castigo tiene el riesgo de que muchas veces la persona se confunde y cuando hay un fallo se le tiene mucho miedo al fallo, el miedo al error. Y entonces el niño dice, yo tengo algo malo hay conmigo. Entonces es mejor hablar de conductas y es mejor hablar de reparar, no castigar. Tú le faltaste respeto a tal cosa. ¿Cómo se habrá sentido tu tía con eso? ¿Qué tú quisiste? Yo estaba enojado, mijo, tú lo abrazas, lo acompañas y pídele disculpas. O mira, llévale una flor. Entonces hay que enseñar a reparar y eso es lo que falta en nuestra sociedad. La gente no sabe pedir disculpas, no sabe agradecer, no sabe reparar lo que ha dañado. Entonces el castigo es como que va muy ligado a tu persona. Recomendaciones a los padres: separen la conducta de la persona, no adjetivicen, no etiqueten y sobre todo tener cuidado con la comparación. Porque cada hijo, el mismo mensaje, si tú tienes 3 hijos, al niño de 5, al de 10 y al de 15 no se lo debe dar igual. Y a lo mejor también la personalidad. Hay niños que aprenden, que son muy rápidos, aprenden rápido, y hay otros que son más tranquilos. Entonces las reglas y las recomendaciones hay que ser claros, precisos y sobre todo enseñarlos a medir causas y consecuencias para que ellos puedan ir aprendiendo, porque los adultos nos equivocamos. Y a veces a un niño le hacemos sentir que un error, dijiste una mentira, quizás por miedo, y el niño va viendo que no hay una coherencia porque la mamá habló mentira y el papá habló mentira. Entonces hay que enseñarles a reparar, enseñarles a enfocarse en la conducta, no decirle tú eres desorganizado, niño,
O tú te juntas, tú y tus amiguitos, lo que son unos vagos, o ustedes lo que están perdiendo tiempo, no, decirle cuando haces tal cosa, quizás no aprovechas el tiempo y tú puedes hacer esto. ¿Qué tú harías con esto si no pierdes el tiempo en esto? Y el tema de las pelas, cada vez que se habla de crianza, del modelo correcto, sí, siempre viene a colación ese tema porque es parte como de la cultura de nosotros. Y siempre aparece la gente que defiende ese método y dice, a mí me criaron así y mira cómo salí. Y estoy vivo, estoy bien. Sí. Ese es un tema muy polémico. Yo diría que esa es una discusión interminable. Lo vamos a invitar otro día quizás para hablar completo sobre el tema de las pelas. Pero sí, y eso que dices es muy interesante. A mí me criaron así. Y yo te pregunto, padre, si te criaron mucho y te enseñaron a contenerte o a reprimirte o a obedecer. Sin embargo, a ti te da vergüenza hablar en público. Claro. Tú quieres pedirle el aumento a tu jefe y no te atreves. Tú tienes un proyecto y tienes miedo a fracasar. Entonces a veces, no, tú no eres delincuente, o quizás tú no eres sociópata ni psicópata, pero tú tienes muchas emociones reprimidas. Hoy en día vemos muchos niños con 3, 4 años, 5 en los medios, con un desenvolvimiento de adulto. Y uno dice, ¿y qué pasa con los niños? Parece que nacen sabiendo, precisamente por eso. Entonces, no es que el castigo físico, sobre todo, dar sin ira y sin violencia, porque a veces la pela es una descarga de un problema que yo tuve con mi pareja o de un problema que yo tuve con el vecino. Entonces, puede funcionar en el corto plazo un golpe. Yo te doy un golpe fuerte y tú te quedas tranquilo. Es lo que se llama el locus de control externo. Cuando hay una fuerza externa, tú te contienes. Pero ¿qué pasa cuando se va en un cine? Podemos ver el ejemplo. Cómo la gente está muy tranquila frente a un problema y cuando se apaga la luz empiezan a gritar porque ya no hay nadie que me vea. Cuando nadie me ve, cuando dice una canción. Exacto. Entonces cuando yo te ayudo a dialogar y a sentir lo que tú sientes y a darte alternativas, tú tienes locus de control interno, que es lo que enseña a una crianza positiva, a gestionar tus emociones y a tener capacidad de afrontamiento, que por una discusión en un parqueo ese adulto, que fue un niño que se contenía, yo no le quite la vida a alguien. Entonces, el locus de control interno, yo me contengo porque yo sé lo que yo siento y sé cómo hacerlo. Esa es la ventaja del diálogo y sobre todo la empatía emocional con el niño en la crianza. Doctor García, qué bueno haberlo tenido esta mañana por acá. Nos encanta conversar sobre estos temas y le vamos a pedir probablemente que venga una vez más a Despierta con CDN, o varias veces más a Despierta con CDN. Son temas interesantes que nos ayudan a construir una sociedad más sana, empezando por lo más valioso, que son los pequeñitos de la casa. Gracias, doctor René. Gracias a ustedes. Vámonos a pausa. Mariposas de Acero, qué bueno, nuevas funciones. Un musical histórico, una visión de las hermanas Mirabal diferente, a ritmos modernos, todo distinto, todo diferente alrededor de este musical. Wadis Jaques, él es director, también actor, y Judith Rodríguez, actriz, nos acompañan en esta mañana. Vamos a hablar de lo que han sido las Mariposas de Acero y de las nuevas proyecciones. Yo lamento mucho, a mí me invitaron para la primera función, la de galas, y me presentó una complicación. Y desde el primer día se sabía que era algo grande y que se estaba manejando. Buenos días, Wadis, Judith. Buenos días, gracias por la invitación, de verdad que sí. Vamos a hablar en sentido general, antes de las nuevas funciones, de cuál fue la intención, o sea, cómo fue concebido. Hace unos 3 años atrás, Pablo García, que es un productor musical y cantautor dominicano que vive en Estados Unidos, igual que yo, me despertó tardísimo, emocionado, porque estaba leyendo el libro de Minú Tavares Mirabal, la recopilación de las cartas entre Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. Entonces él dijo, vamos a hacer un musical sobre las Mirabal, y yo inmediatamente le dije que no. Y la razón por la cual le dije que no es porque yo entendía que hacer un musical sobre las hermanas Mirabal significaba meterse, si lo queríamos hacer de una manera seria, meterse en esa historia, navegar en ella, ver todos los puntos de vista, sobre todo leer todo lo que se haya escrito sobre eso. Y además yo venía un poco desilusionado del tema porque ya había visto otros trabajos que estaban demasiado ficcionados. Había demasiada ficción envuelta y me molestaba un poquito porque yo decía, señores, esto es una historia de nosotros y sucedió y es verdad. Pero
finalmente él, que siempre digo que no tiene nunca toma un no por respuesta, se quedó callado, pero se puso a crear un tema musical que luego me llama y me dice que necesito unas vocalistas para montar algo. No me dijo. Y yo le recomendé 3 amigas cantantes y se fueron. Después él me manda el tema y yo me quedé enamorado del tema musical, que es uno de los que se hace, que después no iba a entrar en el musical, pero eso es otra historia. El caso es que ese tema, él me envía el tema y yo me quedé enamorado del tema y decido comenzar a estudiar la historia otra vez, porque obviamente la conocemos, pero duré un año en eso, entré en investigación y él, y entonces lo vamos a hacer, y yo, espérate, lo vamos a hacer, espérate. Finalmente un día me desperté con una frase en la cabeza: solo el pueblo que parió el monstruo tiene el poder para destruirlo. Entonces, en base a esa frase comencé a desarrollar y todo lo que me salía era trap, rap, ritmos urbanos, y yo le decía, mira Pablo, 2 noticias. La primera es que vamos a hacer musical y la segunda, tómate una pastilla, lo vamos a hacer en rap, en trap y todo lo demás. Él me dijo, por eso mismo yo estaba pensando. Por ahí nos fuimos y comenzó esta historia que hacen ya 3 años de todo esto. Y fuimos así ensamblando el espectáculo, yo haciendo letra, contando la historia, tomando y dejando, porque es mucha información. Sí. Entonces la pregunta es cómo vamos a contar esta historia. La contamos comienza en 1972, pero eso no va a ser spoiler. Ya verán por qué comienza en el 72. Entonces de ahí vamos a 1938 y de ahí, hasta el final que todos sabemos, en 1960, ese 25 de noviembre de 1960. Por suerte no fue definitivo, tú no. No fue irrevocable. No rotundo. Sí. Exacto. Sí. Es bueno que hablemos de lo que señala Juárez, de la parte del apego a la historia y tal vez el comentario o la crítica inicial que han recibido de historiadores. Hasta en los historiadores a veces hay discusiones, entuertos, que sí, que no fue así. ¿Cuál ha sido el recibimiento de esa comunidad que busca en esto prácticamente documentos, ¿no? Está pegada a la verdad absoluta, o sea, todo lo que planteamos aquí sucedió. Okay. Obviamente arte es artificio, si no fuera noticia, ¿entiendes? Pero el arte tiene que, en mi caso particular, nosotros entendimos que tenemos que tener esa verdad, tenía que estar ahí. O sea, cuando decimos, cuando hablamos sobre la fundación del 14 de junio, sucedió de la forma. Cuando hablamos de que María Teresa en un parque le dice a Leandro que sí, que iba a ser su novia, y la forma de decirle que sí era así, le daba la mano, todo esto. O sea, verdades pequeñas y verdades grandes que están plasmadas aquí. Están diciendo. Y en fechas y todo, cualquiera se puede sentar y buscarlo y va a decir, mira, sí, eso sucedió. No, y otra cosa maravillosa también que tiene el musical es que Guadix rescata a otras heroínas y a otros héroes que no están en nuestros libros de historia, de ninguna forma. Y que muchos de nosotros, artistas que ya tenemos un recorrido, tampoco conocíamos a profundidad. El caso de Fe Ortega, el caso de Sina Cabral, Doña Sina Cabral. que Guadix escribe su historia de manera súper contundente, tomando pues momentos exactos, duros, que vivió ella con las otras mariposas, y lo coloca aquí y expone al público a estas mujeres y a estos hombres que nuestros libros, nuestros maestros, no sé por qué, nuestros historiadores han olvidado colocar en letra en la historia dominicana. Totalmente. Y es importantísimo que el público, el pueblo, nuestros jóvenes conozcan también, aparte de la historia icónica de nuestras heroínas, las hermanas Mirabal, también la historia icónica de estos hombres y mujeres que dieron sus vidas para también tener esto que llamamos hoy democracia y libertad. Sina Cabral sigue viva. Sina Cabral fue a ver el espectáculo el jueves, el día que usted no pudo ir. Y Sina llegó backstage llorando, felicitándonos porque precisamente dijimos cosas que a todos se les ha olvidado decir. Muchas veces la historia se difumina porque depende de quién narra el cuento. Claro, y tú sabes sobre Sina, hago un esto sobre eso, doña Sina Cabral. Cuando yo me entero exploro sobre las 7 heroínas de la 40, o sea, estamos hablando de obviamente María Teresa. Es tu personaje, Judith. Sina Cabral es mi personaje. Es tu personaje, ella era a ella les decían, a quienes le decían las 3 mariposas, era Minerva, a María Teresa y a Sina Cabral. Ellas eran las 3 mariposas. Tanto los centinelas, o sea, los malos, como los buenos, les llamaban las 3 mariposas a ella. Ellas quedaron presas juntas durante 6 meses. Ellas compartieron una misma celda 3 meses. Sina es la única mujer torturada en la cárcel de la 40 como un hombre más.
a las mujeres no se torturaba físicamente, sino psicológico y obviamente con secuestros, encerrándolas prisioneras. A Sina también se le tortura como un hombre más. Y lo que pasó con Sina fue que de verdad ella no derramó una sola lágrima y no delató a nadie. Y por eso los varones se pusieron fuertes y dejaron de hablar. Claro. Entonces, esas cosas no están en nuestros libros de historia, pero esta mujer sería una Superwoman, una Wonder Woman en una película de Marvel. Claro, 100%. Entonces, para mí era uno de los atractivos del libro. Mira, y debo decir que cuando yo escribo el momento de doña Sina Cabral, que se llama... Quítate la ropa. Quítate la ropa, se llama ese número musical, que surge el coro que dice Sina la mariposa de acero, Sina la que voló sobre el fuego. Entonces es donde yo decido que el espectáculo se iba a llamar Mariposas de Acero. ¿Entiendes? O sea, que parte de la inspiración del nombre viene del personaje de Tomás Sina de Minerva, de todas, pero de Sina en ese momento especial. Y de las otras heroínas como Mamachea, la mamá de las Mirabal. Señores, a esa señora le mataron 3 hijas. Exacto. Y se levantó y siguió y vivió 25 años más criando los hijos de esa niña. Los nietos. Y es increíble porque Wadis, cuando manda el tema Mariposas de Acero, cuando manda que esto se llama así, eso fue como el atractivo para la mayoría de nosotros, porque todos nos íbamos a sumergir en cosas que no conocíamos de nuestra misma verdad como nación, como país. Interesante. La interacción con Minú y con otros familiares y relacionados, que me imagino que fue parte fundamental del proceso. Y sobre todo la reacción cuando ya estaba el producto terminado. Oye, ¿cómo fue esto? Yo llamo a Alex Mondaray, un gran amigo mío, que vive ahora en Puerto Rico, y le digo, Alex, dame el teléfono de Minú, porque yo la quiero llamar para decirle que estoy escribiendo un musical sobre su madre y las muchachas. Y entonces Alex me dice, pero llámala tú primero y dile que yo quiero hablar con ella. Entonces Alex la llama y me dijo, toma el número que dice Minú que la llame. Entonces yo de Nueva York, de un café, yo la llamo para decirle esto, pero yo no sabía que ella me conocía. O sea, que la gente dirá, Wadi, mucha gente te conoce, pero yo no voy asumiendo por ahí de que todo el mundo sabe tu trayectoria y nada. El caso es que yo le dije, Minú, mira, yo estoy escribiendo un musical sobre tu madre y otras heroínas y sus hermanas también. El musical va a ser en rap and trap, se lo dije rapidísimo. El musical lo voy a usar rap, trap, como rápido, a ver si la confundí. Se lo mandaste en 2X, como en WhatsApp, en 2X. En 2X, tac. Y ella inmediatamente, oh, wow. Pero Wadis, mi hijo, me dijo hace como una semana que fue a Nueva York a ver un musical, a ver Hamilton, y dijo, ojalá que alguien haga un musical moderno sobre la historia de las muchachas y sobre el libro. Mañana te escribiré otra vez. Y tú me estás llamando, y digo yo, bueno, diosidencia. A partir de ahí empezamos una muy buena relación. Obviamente de buscar información. Yo llegué al país, me llevaron para allá, me dieron comida, moro, de todo. Otra vez volví a la casa de las muchachas que ya yo había estado, volví otra vez a repasar la historia con ella, pero yo venía de allá para acá porque tú sabes que tenía que buscármela. Cuando ella me busca aquí, que vamos para allá, yo estoy todo el camino diciéndole textos de la obra. Y una prima de ella, que se llama Judith, que vive en Nueva York, estaba con nosotros. Entonces yo comencé a hacerle un texto que se llama La Casa de Patria, que es un monólogo de Patria. Y ella y la otra asistente comenzaron a llorar. Y digo yo, bueno, parece que esto va a funcionar. Funciona. Y por ahí, nada, comenzó una relación fantástica con la familia Mirabal, tanto con Minú como con Manolito, como con Jacqueline, con todos los Mirabal, con Jaime David inclusive. Ellos están súper contentos con el producto, con lo que salió. Sobre todo porque estamos contándolo como sucedió. Todos fuimos al museo, que es increíble, y quienes no han ido de aquí deberían ir para que de verdad se sumerjan en la historia. Y aparte nos abrieron la puerta de su casa, nos invitaron a Ojo de Agua. Ay, nos dieron moro, nos dieron arepita, nos dieron como un puerco asado, nos dieron un postre que marcó un hito en la historia de mi estómago. Ese moro ha impactado a Wadi, lo ha mencionado 2 veces. Mi amor, yo quedo mala. Es que eso no tiene a esta hora. Judy, tú tienes muchas horas de vuelo. Ahora lo hace como una mariposa, dice que es un vuelo. Gracias. Dinos tu experiencia personal. Mi experiencia personal en musical. Sí. Esta es mi 3ª vez trabajando con Wadis. Ha sido increíble realmente. Creo que este es uno de los proyectos más retadores bueno, todo con Wadis es retador en verdad. Y yo tenía una responsabilidad muy grande, yo tenía unos nervios pesados porque Sina Cabral iba a ir a ver esta obra. Claro. Y yo quería defenderla con mucha dignidad y que ella se sintiera
bien, que ella se sintiera representada ahí arriba, que ella sintiera que estaba siendo contada su historia con todas las de la ley, como ella se lo ha merecido todo este tiempo. O sea, fuera de estar muy sensibilizada por lo que estábamos contando, porque déjenme decirles que los ensayos eran fuertes en ese sentido. Estamos contando una historia muy delicada, estamos contando una historia que toca una fibra muy sensible de nuestro país, de lo que somos hoy día. Pero saber que vamos a trabajar con un tema de alguien que todavía está aquí y que puede sentirse bien o puede sentirse mal con lo que ve, pues para mí era como una presión más grande. Y es la primera vez en mi vida que a mí me tocaba hacer a una persona, o sea, a un personaje de alguien que está en vida, que me puede ver y que me puede decir, no me gustó. Uy. Y bueno, la primera noche Sina fue con Sinita, que es su hija. Ya yo las había visitado a la casa, ya yo había tenido una interacción increíble con Sina. Ella me había regalado su testimonio escrito. Ella me decía, yo necesito que tú me conozcas de verdad. Y eso me ayudó muchísimo, conocerla, o sea, saber de verdad qué ella pasó, qué ella vivió, cómo ella veía a Minerva, que era una gran amiga. María Teresa era su mejor amiga y Minerva también. Ver a sus amigas partir, morir y tú quedar vivo, eso causa un efecto en ti, un efecto psicoemocional. Pues Sina fue al backstage y llegó a tras bambalinas llorando. Y llegó diciéndome, me sentí representada, gracias, qué bien me hiciste. Y sentí que era yo ahí arriba. Ya con eso, ya yo estoy paga. Lo demás es lo demás. Y todo esto es gracias a Wadis y a Pablo, obviamente, que escribió las canciones, pero a Wadis que va, a un grupo de gente, pero Wadis que va escribiendo y creando. Y siempre ha sido así. Wadis siempre ha apostado por cosas que van over the edge, como que son muy complicadas a veces de llevar a cabo y de lograr. Y llega un punto en el camino que tú te asustas y dices, no lo vamos a lograr. Pero lo logramos al final con un látigo en la mano. Es bueno que hablemos de cómo se logró, de ese behind. ¿Cuántas personas están participando? O sea, ¿cuántas personas hay en escena? ¿Cuántas personas están en la producción involucradas? Hablemos de fechas. La gente que nos está viendo seguro está tan entusiasmada. Ya pasaron las funciones del Teatro Nacional, pero yo sé que vuelve. Estarán el 2 y 3 de septiembre ahí en el Teatro del Cibao. Sí. El Gran Teatro del Cibao. Y yo Cibao. tengo una preguntita adicional. ¿Ustedes no han pensado llevarlo a Salcedo? Ahí, a Ojo de Agua, a la provincia. Por eso nosotros elegimos Santiago, porque es el teatro que tiene las condiciones para hacer un espectáculo que tiene efectos, que tiene proyección 3D mapping, que necesitas toda una estructura para poder lograrlo y lograrlo de la manera en la cual quisimos o hemos querido hacerlo. En el espectáculo son sobre el escenario 23 intérpretes. 23. Una banda de 7 músicos y además 4 coristas con la banda de los 7 músicos y director musical, que es Pablo García. Detrás, imagínate, hay un montón de gente detrás, entre lo que vestuaristas, que me han dicho que han hecho un trabajo extraordinario. Asistentes, gente maravillosa como Bright to Be, que se pusieron en esta y construyeron ese vestuario, pum, y nos ayudaron muchísimo. Y como ellos, o sea, un equipo grandísimo. Paola González, que es una fantástica, increíble. No solamente soprano, sino también coach y directora vocal, es la directora vocal. ¿Adalgisa Pantaleón rapea? Adalgisa rapea unas cuantas cositas, sí, doña Adalgisa Pantaleón. Sí. Y obviamente un casting en el cual tengo a Judith, tengo a Nashla Bogar haciendo a Minerva Mirabal, a Joni Estrella haciendo a Patria Mirabal. Tengo también a Ana Rivas haciendo a Mamachea, a la mamá. Y me han hablado muy bien de una chica que se llama Coral. Coral González. Me han hablado maravillas de Coral María González. Teresa. Es una jovencita María Teresa. Que no sé si tenga demasiado tiempo haciendo teatro musical, pero que ha sido incluso una revelación, ¿o no? Totalmente. Ella es increíble. Ella tiene, ahora cumplió 17 años ahora, pero ella llegó a mi audición el año pasado con 16 añitos. Entonces ella me dijo que, hola, yo soy Coral González y nada. Y yo vi a esta muchachita como tan timidita. Pero tenía una aura como chévere, pero tú sabes que yo y el aura, qué chévere, pero si no funciona, no funciona. Muy linda el aura. Bueno, mira. Pero ella cuando audicionó,
que yo la oí interpretando y todo lo demás, y después supe su background, que venía de haber protagonizado La Sirenita antes y otro tipo de obras. Cuando yo la vi, yo dije, no, esta es María Teresa Mirabal. Bueno, atención Santiago, 2 y 3 de septiembre, eso es el fin de semana de arriba. Exactamente. Gran Teatro del Cibao, 29 y 30 de septiembre vienen aquí. Sí. Y también el 1 y 2 de octubre. Exactamente. Bueno, ahí hay En el Teatro 2, Nacional. 4, En el Teatro 6. Nacional. En el Teatro Nacional. Hay 6 funciones adicionales. Bueno, aproveche. Un paréntesis ya para despedir. Bueno, y tú le pusiste mucho amor a esta obra porque tú tienes ahora un gran sentido de la vida. Tú eres un sobreviviente. O sea, Amén. no por la lucha que tú has cogido en la vida, sino que te dimos seguimiento con el COVID. Pero mucho. Sí, totalmente. Entonces Gloria, ya, tú que tenías un pie de aquel lado, yo me imagino que sí, gloria a Dios. Y a veces uno se pregunta, bueno, Dios te devolvió. Entonces, primeramente siempre yo le he dado la gloria a Dios por mi carrera, por mi trabajo, por el don, porque al final del día yo siento que hay cosas que han sucedido con mi carrera o todo ha sido a la mano de Dios como moviéndolo, porque yo he estado sentado en casa y de repente estoy en otro sitio haciendo otra cosa que es trascendental, y toda mi carrera ha sido en ese grado ascendente, y la gloria de Dios. Yo vine al país, llegué sin padrino, sin madrina, sin nadie, solamente con Dios, pero entendiendo que la palabra de Dios dice que Él es el que abre y nadie cierra. ¿Entiendes? Entonces yo dije, bueno, pero si Dios es el que abre y nadie cierra, yo creo en ti, vámonos. Y entrando por esas puertas, y de donde me rescató ya con lo del COVID fue de un coma de semanas. Entonces aquí estamos, gloria a Dios. Y Judith, tú también intactos. eres sobreviviente, tú también. Sí, ahí. yo soy sobreviviente de cáncer. Así Mi es. amor, los sobrevivientes. Wisin y Yandel. The Survivor. The Survivor, sí, Bueno. realmente. Yo creo que todo pasa por una razón. Dios tiene un plan perfecto. A veces queremos tener el control de todo y hay que aprender a soltar el timón y confiar en ese orden divino. Y yo siento que precisamente Dios ha puesto en nosotros dos un talento, y en mucha de la gente que nos rodea, y ha visto que uno está tratando de cultivar eso para dar, para sembrar semillas en otros que puedan florecer. Y por eso, para mí, nosotros seguimos aquí hasta que Él quiera. Me encanta haberlo recibido esta mañana. Estoy loca por ver el musical. Dale para allá, me apunto. Mariposas de Acero, una visión apunto. diferente de las hermanas Mirabal, un musical histórico a ritmo urbano. Y un musical nuestro, me encanta que digan un musical nuestro. Era tan desacreditado que está los ritmos. No. Sí, esa era otra cosa, porque por ejemplo, queremos llegar a esa juventud que conozcan esta historia, no solamente que la hayan escuchado alguna vez, sino que la conozcan y que se sientan orgullosos de compartir la nacionalidad con gente que luchó, y que sepan lo que nos costó esta democracia de la cual hoy disfrutamos, y esta nación que construimos, que con luces y sombras es nuestra. Y estamos fajados cada día desarrollándola cada vez más. Y cabe decir que estos géneros no son malos. Uno sataniza los géneros por las letras. Una cosa son las letras, una cosa son los ritmos. Estos son ritmos creados por nosotros que nos deberían llenar de orgullo, como en un tiempo lo hizo la bachata. La gente satanizaba la bachata, y hoy que es la bachata a nivel mundial. Bandera. Lo mismo con el merengue. Entonces, estos ritmos, que es lo que Wadi ha hecho con Pablo, son las letras, el ritmo está increíble, con unas letras que la gente se le pega y la sale cantando. Mi hija tiene 8 años y mi hija anda cantando en la casa entera canciones de este musical. Qué bueno. Entonces la gente conecta con esto que es nuestro y que es parte de nuestra identidad. Bueno, gracias, Wadis, gracias, Judith. Siempre. A ver el musical Mariposas de Acero, Santiago, 1 y 2 de septiembre. No, 2 y 3 de septiembre. 2 y 3 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao. A la pausa. Nuestro experto en tecnología, Juan Medina, nos hablará hoy de CryptoLocker, qué es y las técnicas para evitarlo. Buen día, querido Héctor. Buen día, equipo. ¿Cómo están? Este es un tema que está en la palestra por lo que sucedió hace unos días en el Instituto Agrario Dominicano, que sus servidores, sus computadores, se vieron infectados con un tipo de virus que bloqueó el contenido, la información que tenían dentro, evitando así que ellos pudieran tener acceso a esos documentos, a esas informaciones, para poder darles uso. Y no solamente los bloqueó, se le estaba pidiendo lo que era un pago de un rescate por los mismos. Entonces, estos son virus muy comunes. De hecho, hace unos años, vamos a recordar cuando Catherine y yo comenzamos a tratarnos, hace como 5 o 6 años, de que hubo un boom en Europa
con este tipo de virus que estaban secuestrando hasta computadores de estudios de televisión. Y eso pasa muy común, más de lo que ustedes creen. Antes de adentrarnos en el tema, quiero por favor que proyecten esta imagen. Quiero felicitar la iniciativa que tuvieron esta semana el señor presidente de la República, Luis Abinader, y uno de los representantes de las cabezas de la multinacional Samsung, en el cual comenzaron a hacer reuniones para estrechar los lazos entre la multinacional y la República Dominicana. Yo estoy seguro que muchas cosas buenas se avecinan después de esta reunión que sostuvieron J.S. Lee y el presidente Luis Abinader. Muchísimas felicidades, aplaudo este tipo de encuentros. Ahora bien, vámonos para la parte de CryptoLocker. Señores, ¿cuáles son las técnicas para evitar ser víctimas de este tipo de cosas? Lo primero que ustedes tienen que entender es que los virus, los software, malwares, todo este tipo de cosas son aplicaciones. Aplicaciones en este caso de terceros. ¿Por qué decimos de terceros? Porque se instalan o corren en un sistema base. Vamos a decir que un sistema base es Windows, uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo. Y en este caso, un CryptoLocker o un virus que te bloquea las informaciones se clasifican como malwares, ransomware. Ahora vamos a platanárselo. ¿Qué es un malware? Es un software malicioso que se instala en un dispositivo. Y entre ellos existen los ransomware, que los ransomware son software maliciosos que te piden rescate cuando son instalados en un equipo. Por eso se llaman ransom. En inglés lo que quiere decir es rescate. Tú tienes que pagar un rescate por este software. Y en algún momento usted escuchó lo que era un CryptoLocker. CryptoLocker es un tipo de malware que se descarga o se instala en su computadora a través de técnicas de phishing o de suplantación de identidad o de muchas técnicas conocidas como ingeniería social o la teoría del engaño. Cuando usted recibe, por ejemplo, un correo electrónico y le dice, usted recibió una oferta, por favor descargue este archivo, o simplemente descarga una aplicación y quiere hacerla original y le piden instalar una aplicación X o poner un código que usted no sabe de dónde lo buscó, sino que viene adjunto a un archivo que usted descargó. Señores, no abra, ni descargue, ni instale en su equipo ningún archivo, ni ninguna aplicación que usted desconozca sus orígenes. Si usted recibe un correo de un remitente desconocido y le pide descargar o darle clic a un vínculo, no lo abra, porque posiblemente puede ser víctima de una intrusión o de un virito de esto que muchos problemas les crea. Esta es la pantalla que le presenta este tipo de virus cuando se activa en un sistema, en el cual establece el tiempo que usted tiene para pagar el rescate por los archivos que fueron secuestrados. Y eso es muy común. De hecho, hace unos meses en una de las compañías en las cuales yo laboro en Estados Unidos, los servidores fueron víctimas de un malware, en este caso de un CryptoLocker, que les bloqueó los servidores y estaban pidiendo un pago en criptomonedas. Claro. En este caso, bitcoins. Estaban pidiendo 600 bitcoins para poder desbloquear los servidores de la empresa. Entonces, esa empresa, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Solamente ir a buscar los backups que tenían más recientes. Y esos backups más recientes tenían 2 semanas. Lo que quiere decir que se perdió muchísima información. En el caso del IAD, gracias a que la tecnología no es una de sus fuertes en estos momentos, el virus no infectó más computadoras. Por eso pudieron salvar lo que ellos están diciendo, el 80% de los archivos, quizás porque no estaban todas conectadas a la internet, quizás porque no estaban compartiendo una red o simplemente porque no había un gracioso que siempre va con una memoria poniéndole en todas las computadoras. Estoy seguro que a muchos de ustedes le ha pasado que alguien le presta una memoria para copiar un archivo y automáticamente se le infecta su computadora o su memoria. Ahora bien, estos son virus que son amenazas reales. ¿Por qué digo reales? Porque están programados para afectar algunos tipos de archivos. Miren acá donde les muestro una cartilla, la voy a ampliar. Las extensiones son las que determinan el tipo de archivo que usted tiene en su equipo. Si usted ve un punto DOC o DOCX, estamos hablando de documentos de texto de Word. Si ve JPG, son archivos de imágenes.
si ven PEP-TTX o XLS, son archivos de Excel. Entonces están configurados directamente, ¿para qué? Para bloquearle los documentos importantes de su computador. Imagínense que usted está haciendo una tesis o está trabajando y se bloquea. Los ransomware ya actuaron. Una vez encriptados los archivos, es difícil desbloquearlo. ¿Por qué? Porque ellos piden un pago. Acá les muestro el ejemplo de cómo piden el pago de Bitcoin. Consejos para evitar esto, ransomware. Lo primero es que la probabilidad que usted tenga de desbloquearlo si hace el pago es menos del 10%, porque esa gente lo único que quieren es recibir un beneficio económico y no le importa si le crean un daño o no. La mayor parte de su trabajo antes de ser infectado o tener cualquier problema es la prevención. Haga backups, ¿verdad? Y la recomendación es que no ceda ante los chantajes, no pague. Instale software antivirus que pueda alertarlo de cualquier intrusión que usted tenga que no se pueda percatar. Y active ese control de antivirus. La recomendación principal es mantenga sus sistemas actualizados. Por eso existen las actualizaciones del sistema, principalmente de Windows. ¿Por qué sucedió eso en el IAD? Porque los sistemas no estaban actualizados con los parches necesarios para evitar este tipo de cosas. Y si son infectados, bueno, si ya usted fue infectado y no quiere realizar el pago y quiere tratar de salvar las informaciones que están ahí, puede descargar 3 aplicaciones que ofrecen de manera gratuita estas compañías, tanto Kaspersky, Avast y Trend Micro. Son el Free Ransomware Decryptor, Ransomware Decryption Tools y Crypto Ransomware File Decryptor. Son las 3 aplicaciones gratuitas que tienen esta compañía para tratar de salvar los archivos. Y si usted es un usuario como nosotros, como Nelson, Héctor o Catherine, que no tiene tantas cosas en su computadora pero quiere protegerla, descargue ese antivirus, el Sophos, que es totalmente gratuito y le evita de que usted pueda tener una intrusión de esta índole. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación, síganos en nuestras redes sociales, Juan Medina RD, que siempre estaremos prestos para servirles. Gracias, Juan. Un abrazo. Siempre a las órdenes.